empezar con el módulo 3, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos porque después de las navidades pues nos hemos perdido un poquito, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la estructura del curso, hoy nos tocaba ver lo que es el apartado de generalidades, ¿de acuerdo? Si nos ubicamos, nos acabamos, estamos en el nivel 1, ¿vale? Dividido en 4 bloques y en el bloque 1, que es el que comprende a los, digamos, apartados más básicos de una cámara, los conceptos básicos de la fotografía, ¿de acuerdo? Tendríamos el que nos toca hoy, que son las generalidades. Lo que vamos a ver son tipos de cámaras, los tipos de objetivos, los modos de la cámara, un pequeño vistazo con algunas configuraciones muy básicas del menú de cámara y del menú rápido, ¿de acuerdo? Y por último, unas pequeñas consignas que os daré referente al almacenaje, ¿de acuerdo? Los que no estéis todavía en directo, dándole a mi icono, ¿vale? También, dándole sobre mí, veréis que aparece a la derecha un apartado de estás transmitiendo, ¿vale? Y le clicáis y os unís a la transmisión, ¿de acuerdo? Veo 9 y somos... Vale, veo 9, vale, están todos, vale, bien. Vale, luego el tema de la prestigitación y de las tomas de contacto, ¿de acuerdo? Las iremos viendo más adelante. Uniros directamente según vayáis entrando, ¿vale? Uniros directamente a la transmisión, clicando encima de mí y unís a la transmisión, ¿de acuerdo? Aquí anda así un poquito perdido. Vale. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Como digo, los tipos de cámara, ¿vale? Evidentemente hay muchas clasificaciones de cámara, ¿de acuerdo? A lo largo de los diferentes cursos que hay, ¿vale? Veréis que tanto los tipos de cámara como los tipos de objetivos van a ser cada vez más complejos en definición y en distinción, y también va a haber un abanico mucho mayor, ¿de acuerdo? Además de subtipos y subclases, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Dos niveles, que es el que veis arriba y el que veis abajo, con dos lados, ¿de acuerdo? El más importante que debemos aprender en tipos de cámara, para empezar, ¿vale? Sería distinguir una cámara reflex de una cámara no reflex. Eso es la primera distinción en tipos de cámara que tenemos que ser capaces de distinguir. Además, en concreto, este tiene una peculiaridad, ¿de acuerdo? Las cámaras que tenéis abajo, ¿de acuerdo? Las que a la izquierda, que son las Brigge, y a la derecha, que son las compactas, las podría haber puesto con una barra intermedia, porque más o menos tienen bastantes similitudes, ¿de acuerdo? Pertenecen asimismo al grupo de no reflex, cuidado, ¿vale? Entonces, pero no todas, porque por ejemplo la que estáis viendo arriba, estipulada como no reflex, parecería que es una compacta por sí misma, pero realmente es una no reflex. Entonces ahora haremos la distinción exacta de cuál es la diferencia entre reflex y no reflex, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos abajo lo que serían una otra partición, que serían las de tipo puente, que son las Brigge, en la que el objetivo no lo puedo separar. ¿De acuerdo? Tiene un problema. Y en la abajo a la derecha, las compactas, cuando puedes decir mútate, ¿vale? Que las compactas pues ya las conocéis, las habéis usado, ¿vale? O bien antiguamente las clásicas de desechables o no desechables, que no tenían por qué ser ni todas de carrete, ni tenían por qué ser todas no reflex, ¿vale? Había desechables que eran reflex, entonces, o sea, desechables reflex no, perdón. Había no reflex que no eran desechables, ¿vale? Que podías seguir usándolas, cambiando el carrete y podías seguir usándolas. Luego había las clásicas desechables, como eran los clásicos de la marca de Kodak, ¿vale? Que pues tenía una cantidad de un carrete dentro, simplemente finalizabas, entregabas la cámara con el carrete, o directamente recogías el carrete, tirabas la cámara porque ya no valía, ¿vale? Y te hacían el revelado, ¿de acuerdo? Y en el apartado de abajo ya serían unas cámaras que no pertenecen al grupo de las reflex, precisamente porque, como ya sabéis, las reflex tienen un espejo, ¿vale? Por lo tanto, estas dos grupos que veis abajo no tienen espejo y tienen la peculiaridad para distinguirlas de las reflex bastante significativa. Digamos que, olvidándolas de las no reflex, que es un apartado diferente, ¿vale? Las reflex que tenemos arriba a la derecha serían aquellas en las que yo tengo el objetivo intercambiable y además tienen el espejo, ¿de acuerdo? El espejo con el pentaprisma arriba, y una peculiaridad más precisa que la veremos ahora más en detenimiento para diferenciarla entre reflex y no reflex. Luego, en cuanto a las de abajo, las Brigge se distinguen fácilmente porque el objetivo no es intercambiable y tiene una similitud bastante cercana a las reflex en cuanto a aspecto, forma, diseño y además también el tamaño, ¿vale? Y ya por último serían las compactas, en las que hay varios tipos, ¿de acuerdo? No me voy a meter en ellas, pero que sepáis que las hay telescópicas, a las hay que puedes cambiar los objetivos, otras no, etcétera, etcétera. Bueno,
eso ya se verá más adelante, ¿vale? Bien, ahora, que dentro ya, una vez visto estos 4 grupos, bien diferenciados sobre todo, no reflex y reflex, ¿vale? Habría que distinguir exactamente qué es lo que marca la diferencia entre una reflex y una no reflex, ¿de acuerdo? Entonces ahí entraríamos a jugar con 2 aspectos muy significativos. Uno que es el denominado el error de paralaje, ¿vale? Y otro que es el outview, ¿vale? Vamos a empezar por el error de paralaje, que es cómo distinguir lo que vendría siendo una no reflex de una reflex. De hecho, es su mayor distinción, ¿de acuerdo? Y es una también de las distinciones que me va a permitir también diferir cuando esté trabajando con no reflex, concretamente el origen básico de no reflex. Es decir, si nos vamos a la toma anterior, llamarle no reflex a la bridge, sí, es una no reflex. Pero cuidado, hay que pillarlo entre pinzas, porque las de arriba, aquí ya entraríamos a jugar un poco entre las diferencias entre analógica y digital, ¿vale? Pero digamos que la clasificación de no reflex la vamos a reservar exclusivamente para cámaras mayormente analógicas, ¿vale? Con una particularidad que es el error de paralaje. Para todas las demás, como ya tienen un nombre específico, utilizaremos su nombre específico. Evidentemente la bridge es una no reflex, pero yo no voy a llamarle no reflex porque ya se llama bridge, ya tiene una denominación propia. Entonces, como hay una serie de cámaras concretas, como son las mirrorless, como son las Evil, como son las compactas, como son las Vidge, como son las tilt-shift, etcétera, como los objetivos tilt-shift, etcétera, pues ese tipo de designaciones específicas, ¿vale? Como ya tienen una designación, aunque no sean reflex, no las vamos a llamar no reflex, ¿vale? Porque ya tienen un nombre concreto. Y cuando nos refiramos a las no reflex, nos vamos a referir a aquellas que tengan el defecto del error de paralaje. Vamos a explicar este error. El error de paralaje se resume en que lo que yo estoy viendo cuando yo me cojo una cámara no reflex, de estas que os comento que tienen el error de paralaje, lo que está viendo el fotógrafo, ¿de acuerdo? No tiene acceso a la caja, ¿vale? Donde se genera la imagen. Ese es el gran salto que genera y es una gran escisión entre el analógico y el digital. Digamos que este es el gran salto que se sucede. ¿Quiere decir esto que no había reflex antes de existir las digitales? No, claro que las había. Efectivamente, claro que las había. Pero este es un punto de inflexión en la que desaparecen prácticamente por completo todas las no reflex que comprenden el error de paralaje. Porque al ya descartarse estas mecánicas, ¿vale? Automáticamente todas las digitales no llevan ninguna el error de paralaje. No hay ninguna digital, esto es importante, no hay ninguna digital con error de paralaje, ¿de acuerdo? Cogido con pinzas. Se matizará en un nivel 2, ¿vale? Este error de paralaje, normalmente estas cámaras llevan una especie de ocular, ¿vale? Similar al que yo utilizo cuando utilizo mi reflex, pero que en vez de tener un pentaprisma lleva un tubo recto. Ese tubo recto puede llevar o no ampliación. Normalmente lleva una ampliación relativa para igualar la lente, pero eso solo ocurre con aquellas cámaras, ¿vale? En la que sean la lente fija, es decir, una lente que no se puede cambiar, o una lente estilo como las compactas de arriba desechables, ¿vale? O la de abajo del Light, bueno, ninguna de las dos porque las dos son variables, o sea que no vale el ejemplo, solo vale para las de arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo hago zoom, evidentemente ya el cuadro que estoy viendo por el ocular de arriba ya no me valdría para nada, porque no tengo conciencia de cuánto estoy viendo realmente, ¿de acuerdo? Pero ya no solo eso. Dentro de lo que cabían de las buenas no reflex con este error de paralaje, al menos tenían la dignidad de poner este ocular justo encima de la línea media central de la óptica. De manera que lo que yo veía, al menos el error de paralaje, solo era en vertical. Es decir, que lo que está viendo el fotógrafo respecto a lo que está viendo el sensor, o en este caso la lámina o el rollo, ¿vale? Fotográfico, no es exactamente lo mismo que está viendo el fotógrafo. A eso se le denomina el error de paralaje. ¿Por qué? Porque, como veis en la imagen de la izquierda, está viendo el cuadro de la parte de arriba perfectamente encuadrado, la cabeza de la persona con los hombros, lo que sería una típica fotografía de retrato, mientras que la cámara, esto es un poquito exagerado, porque digamos que está muy cerca, cuanto más cerca está, el error de paralaje es mayor, algo a tener en cuenta, ¿de acuerdo?
Mientras que la imagen de lo que está viendo el ocular no, perdón, lo que está viendo digamos el objetivo y por ende lo que lo capte, el sensor que lo capte, ya bien sea una lámina, ya bien sea un carrete, ya bien sea un fenotipo, lo que sea, ¿vale? No está viendo prácticamente el cuello cortado y el resto del cuerpo, lo cual fotográficamente es bastante complejo de atinar qué es lo que estoy fotografiando, ¿de acuerdo? Y esa es una de las grandes distinciones entre las no reflex, denominadas a sí mismas y como tal no reflex, puesto que como digo las otras ya tienen sus propias designaciones, y el resto de cámaras que sí son o son reflex, pero no son reflex, pero no están contenidas de esta nomenclatura, ¿de acuerdo? De manera que todo aquello que lleve error de paralaje, ¿vale? La vamos a catalogar como no reflex. Para más INRI, algunos fabricantes hacían lo de colocar el ocular. Si os fijáis, la imagen de la izquierda del ocular está ligeramente desplazado respecto al centro. Por lo tanto, aún por encima de que la imagen no la estabas viendo con un desfase del error de paralaje vertical, sino que además también tenías un desfase del error de paralaje horizontal. Es como si tuvieras la imagen en diagonal. Lo cual, eso era, para hacer los recuadres era bastante complicado, ¿de acuerdo? Tenías a lo mejor incluso que hacerlo por ensayo de error, y la verdad es que de aquella no es como el que puedes sacar fotos seguidas. Aquí ya estabas gastando carrete o estabas gastando la lámina y la verdad es que no eran precisamente baratas, ¿de acuerdo? Con esto distinguimos ya lo que es el error de paralaje. Y ahora vamos a hacer eso para definir qué es la no reflex, ¿de acuerdo? Independientemente de que el resto tengan nombres. Ahora, ¿cómo defino o cómo distingo yo claramente una, digamos, una reflex, ¿de acuerdo? Aquí hay que puntualizar, ¿vale? Porque no solo ocurre en las reflex, pero sí tiene una cualidad concreta, ¿de acuerdo? La reflex, cuando el espejo se eleva para realizar la foto, porque una de las cualidades que tiene la reflex es que el punto de visión que tiene el ocular que permite al fotógrafo ver exactamente el mismo cuadro que está viendo el sensor o que verá una vez esté actuando el sensor. ¿Esto es del todo cierto? No. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el centro de la imagen estoy viendo exactamente el mismo centro de la imagen que está viendo el sensor, no estoy viendo, no siempre, estoy viendo el 100% del diámetro de la imagen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los oculares tienen un factor de reducción de 0,95. Es decir, si la imagen tiene un 100% de cuadro, en el ocular solo estoy viendo un 95% del cuadro. Es decir, que cuando yo fotografíe, y esto lo podéis comprobar, si dejáis la cámara quieta y ponéis un listón y aproximáis el borde a un listón hasta el punto en el que prácticamente no lo veáis y sacáis la foto, muchísimas cámaras reflex veréis que el ocular está al 95%. ¿Cómo lo sabréis? Porque al sacar la foto sin mover de sitio la cámara, veréis que la foto, ese listón que habéis puesto, veréis más cacho del listón. Es decir, veréis un 5% más de tamaño de la imagen, ¿vale? ¿Cómo puedo saber esto? Cuando yo veo las especificaciones de la cámara, me vendrá un valor que pone visualización del visor o Visual View, ¿vale? O Visor View, te veré una serie de siglas o designaciones, y veréis que pone 0,75, los hay desde el más pequeño que es 0,75x, el más habitual que es 0,95, 0,85 y en algunos casos 1,00. 1,00 es el ideal. ¿Qué te quiere decir 1,00? Quiere decir que el 100% de lo que está viendo el sensor es el 100% de lo que está viendo el ocular. Es más, incluso puede que el ocular tenga un ligero borde negro. ¿De acuerdo? Vale, eso es el conato de saber que el espejo, lo que estoy viendo con el ocular, pues tiene esa pequeña discrepancia de que puedo ver un poquito más o un poquito menos. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué es en sí el out view? ¿Vale? Eso evidentemente, lo del tema del espejo y del grado ocular, te lo refiere la reflex. Pero ahora, ¿qué es el out view? El out view refiere a que cuando yo realizo la foto, cuando estoy efectuando el disparo, o la captura en sí, ¿vale? Normalmente cuando una captura es muy rápida, 1000 partición de segundo, pues no me doy cuenta. Pero cuando saco una toma de 2, 3, 5 segundos, ya me doy cuenta de un detalle significativo. Y es que mientras yo estoy fotografiando, está realizando la captura de la imagen, al levantarse el espejo para poder dejar acceso pasando por el obturador, al dejar acceso al sensor, al espejo está levantado, me tapa la visión del ocular. Por lo tanto, yo no puedo estar viendo mientras está capturando la imagen. ¿Esto ocurre exclusivamente en las reflex?
No. Hay otras cámaras que también lo hacen, ¿vale? Las Sebel también lo hacen, las mirrorless también lo hacen, pero depende mucho del procesador que lleven. Pero lo que sí es innegable es que una reflex siempre, siempre, siempre durante el tiempo de exposición no podrás ver la imagen. Mientras que hay otras que por norma no podrás ver la imagen mientras esté en exposición, pero hay excepciones. Porque de hecho, las últimas tecnologías de procesador y sensor, hay una serie de cámaras que están sacando al mercado que permiten, por ejemplo, mientras estás haciendo una toma nocturna, te permiten estar viendo el proceso de carga de iluminación de la propia imagen. Es decir, que en el sensor, o sea, en el sensor no, en el LCD de la pantalla, estás viendo cómo se va generando la imagen a la vez que está captando la luz. De manera que incluso tú puedes decidir en qué momento quieres parar, digamos, ese flujo de luz o ese caudal, el caudal no, porque lo está regulando realmente con el diafragma, ¿no? Pero puedes hacer incluso variaciones in situ, como el zooming, el zooming lo puedes hacer de por sí sin ello, pero te permite tener un control más directo del procesado propio de la imagen mientras se está generando, ¿vale? Haciendo manipulaciones o bien pausando la captura de la imagen cuando tú quieras, lo cual si no atinas tanto, digamos, el control de los tiempos con la ley de velocidad, que ya veremos en el bloque 2, ¿vale? Pues siempre puedes jugar un poquito con esto, ¿vale? Para atinar mucho más la precisión de la luminosidad, o bien puedes hacer juegos como sería el zooming, o un rastreo, o un faster move, o un slide, o sea, puedes ir jugando con una serie de movimientos técnicos, ¿vale? Para hacer determinados efectos, o incluso hacer fantasmaciones, ¿de acuerdo? Pues estos serían los dos bloques más distintivos entre las no reflex, en las que vamos a partir de ahora llamar no reflex, que son exclusivamente estas que tienen el error de paralaje, porque todo el resto ya tienen nombre. Y estas son las únicas que de por sí no tienen nombre. Puedes decir desechable, ya, pero es que las hay no desechables. Entonces que volvemos a hacer una subdivisión, ¿vale? Que sería desechable y no desechable. Pero es que resulta que hay no desechables que no son no reflex. Entonces entra en un conflicto de nomenclaturas que no tiene sentido, ¿de acuerdo? De ahí el detalle de que es una categorización genérica ampliada, ¿de acuerdo? Porque la genérica es no reflex, reflex. Y la ampliada es matizando el tema del Blitzge y el tema de las compactas. En la reflex cambias el objetivo, en la Blitzge no cambias el objetivo. En las compactas es mucho más liviana, mucho más corta, en la gran mayoría no cambias el objetivo, pero hay algunas que sí cambias el objetivo. De hecho, en nivel 2 veréis que estas tienen nombres también específicos, subdivisiones, ¿de acuerdo? De hecho, las batallas las batallas de Sony con Nikon y Canon por la cabeza de puntera de cámara, precisamente no lo hace con reflex, ¿de acuerdo? Lo hace con una compacta. Y dices, no, no es una compacta. Sí, está dentro de la categoría de compacta, pero tiene un nombre específico, que es una subdivisión dentro de las compactas. Lo veremos en un nivel 2. Con esto veríamos el apartado este del error de paralaje y que nos quede claro qué es el Out-View. El Out-View es ese momento que en la gran mayoría de cámaras, a excepción evidentemente de las no reflex, lo cual lo hace bastante distintivo, porque una cosa que jamás vas a tener en una no reflex es un Out-View. ¿Veis la gran diferencia? En las que son reflex o cualquiera de las otras subdivisiones, ¿vale? Dejando al lado las no reflex, en cualquiera de las otras subdivisiones, lo más habitual es que tengas un Out-View. Sin embargo, en la no reflex, sabiendo que nos referimos a las de error de paralaje, siempre va a haber error de paralaje, pero nunca va a haber Out-View. Y al revés, en las que son reflex, o las otras, ¿vale? Que no pertenecen al grupo de las reflex, ¿vale? Pero que no tienen error de paralaje, nunca tendrán el error de paralaje y siempre tendrán el Out-View, salvo excepciones que os acabo de comentar, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto ya tendríamos la base de las cámaras. Ahora vamos a hacer una categorización concreta para los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Evidentemente, y como he dicho anteriormente, hay muchos tipos de clasificaciones, ¿de acuerdo? Pero para un nivel 1, ¿en qué nos debemos de centrar? Nos vamos a centrar en la más simple, que es una categorización por milimetraje, ¿de acuerdo? ¿Cómo categorizamos estos milimetrajes? Por un estándar, ¿de acuerdo? Hay un estándar, ¿vale? Que se clasifica en cinco grupos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos 5 grupos? Desde el más abierto de ángulo, ¿vale? Hasta el más cerrado de ángulo. Cuidado, ¿qué es esto del ángulo? Porque le puede pillar desprevenido. Cuando vimos el otro día,
y estábamos viendo el tema de los milimetrajes, como veo yo el cuadro del milimetraje. Cuando veo el tema del milimetraje, me afecta también al ángulo de visión que yo tengo, ¿de acuerdo? Esto siempre y cuando la lente final, ¿de acuerdo? Y esto es importante, siempre y cuando la lente final del objetivo no esté modificada para que tenga curvatura, como puede ser un ojo de pez, ¿de acuerdo? Por norma, el milimetraje va asociado directamente a un ángulo de visión. Y eso es fijo. Eso es fijo. Es decir, si yo tengo un 12 milímetros, voy a saber que tengo X cantidad de grados fijos. ¿Hay excepciones? No, no hay excepciones. Si tengo un 18 milímetros, tengo una cantidad concreta de ángulo de visión. ¿Y por qué veo con un 18 más ángulo? Porque es un objetivo que tiene una función específica, como por ejemplo un ojo de pez, que entonces ya no tiene mantiene el milimetraje, pero no mantiene el ángulo de visión. O al revés, o tiene un conar, que lo que hace es que lo cierra más todavía. ¿De acuerdo? Por favor, dejar de entrar y salir del grupo porque el pitido es bastante modesto. Bien. Entonces, tener claro que en este caso no hay excepciones. Todos los milimetrajes tienen un grado de visión fijo. ¿De acuerdo? Esto es completamente indiferente del tamaño que tenga de boca. ¿De acuerdo? Pero sí afecta la curvatura de la lente final. ¿De acuerdo? La curvatura de la lente final sí que le afectará. Un segundo. Bien. A ver, ¿quién está entrando y saliendo? Por favor. Vale, ¿cómo se denominan cómo es esta clasificación por milimetrajes? Es algo exacto, relativo, ¿vale? Hay un convenio, ¿vale? Hay un convenio internacional donde distinguen qué es un gran angular, un ultra gran angular, qué es un angular, qué es un estándar, qué es un teleobjetivo y qué es un super teleobjetivo. ¿Y esto qué lo denomina? ¿Lo denomina el ángulo de visión? Sí. ¿Lo denomina el milimetraje? Sí. ¿Por qué? Por lo que os acabo de decir antes, porque hay una asociación directa entre el milimetraje y el ángulo de visión, ¿de acuerdo? No vamos a ver ahora cuál es esa relación, porque hay un cálculo además para hacerlo, pero no vamos a ver ahora esa relación. Y tampoco lo vamos a ver por los grados, porque aunque tú te compras un objetivo, no vas a saber cuántos grados tiene de visión. Lo único que vas a saber directamente cuando te lo compras es el milimetraje. Por lo tanto, lo vamos a hacer por el milimetraje. ¿Lo podemos hacer por ángulo? Por ángulo, sí, lo podríamos hacer, pero yo te digo un ángulo y te digo que de este ángulo a este ángulo es un angular, y cuando vas a comprar el objetivo te quedas con cara de ñu, porque dices, sí, ¿y cuál es el milimetraje? Porque a mí lo único que me pone es el milimetraje. Si te vas a especificaciones técnicas, sí te pondrá el ángulo. Pero, ¿y si es ojo de pez? Te va a marcar otro ángulo. Entonces ya te está engañando. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? Entonces, precaución. La mejor forma de hacer esta distinción de cuáles son las categorizaciones por milimetraje es haciéndolo evitando el tema de los ángulos, ¿de acuerdo? Si me baso en el milimetraje, evitaré ese error porque el milimetraje es infalible, ¿de acuerdo? Mientras que el ángulo de visión puede variar, ¿vale? Bien, ¿cómo se dividen? Este super gran angular que hemos visto antes, que son estos pequeños cortos, ¿vale? Se dividen entre aquellas distancias focales, por supuesto que estén por debajo de los 12 milímetros, pero que la categoría de super gran angular, porque los que están por debajo de 12 tienen una categorización especial aparte, pero es un subgrupo que ya veremos, ¿vale? Pero los que van de 12 a 28, ¿vale? Todo esto, por supuesto, aplicado a formato completo, ¿de acuerdo? Se les denomina super gran angular, ¿de acuerdo? Aquellos que se pasan por debajo de los 12 ya conocéis el nombre, pero no le vamos a dar vueltas ahora porque no corresponde a la categoría general, que es esta. Esta es una clasificación estándar, ¿vale? Internacional. Luego el gran angular que va desde 28, ¿de acuerdo? Hasta 40 milímetros. ¿Vale? Luego tenemos la normal que va de 45 a 70. Esto cogerlo con pinzas, no es exacto. Hay bloques de vacío y hay, digamos que puedes encontrarte algunos objetivos que sean 35 y se considere normal, ¿vale? Porque es un 35, pero entre comillas, ¿vale? 35 es gran angular, bueno, es relativo. Y también depende mucho, aunque este factor se aplica sobre el diámetro de 35, que sería el full frame, varía mucho
del ángulo que tenga realmente de visión, entonces hay que pillarlo con pinzas, ¿de acuerdo? Pero más o menos nos sirve de referencia, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay dos que son impepinables, que es el de teleobjetivos y el de super teleobjetivos. Esos dos no los vais a ver con otros milimetrajes, porque esos sí que son fijos. No es como el normal, el gran angular y el super gran angular, que solo se mantiene lo de los 12 milímetros. Esos tres primeros, el milimetraje de 28, el de 28 a 40 y el de 45 a 70, bueno, 70 prácticamente que sí, pero lo puedes encontrar más corto, ¿vale? Eso sí que podéis diferir o encontrar algunos bloques en el que el normal a lo mejor te lo define hasta 55, hasta 65, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero el que sí es impepinable, y eso lo vais a encontrar siempre, va a ser el de teleobjetivos y el de super teleobjetivos. Ese siempre van a ser fijos, siendo el de teleobjetivos de 70 milímetros a 300. Por lo tanto, si yo me cojo el clásico estándar, que además es un estándar de fabricación, el clásico estándar 70 a 300 milímetros, veréis que es un teleobjetivo. La denominación concreta es teleobjetivo. ¿Y el 75-300 de Canon habitual? También es un teleobjetivo, porque si os fijáis el 75 no baja de 75, porque se mantiene dentro de ese ratio de teleobjetivos. Y luego están los super teleobjetivos, que son aquellos que superan la focal de 300 milímetros. Se puede encontrar, algunos, pero tiene que ser fijo obligatoriamente, se pueden contar 300 milímetros denominados super teleobjetivos, pero solo en aquel caso en el que sea fijo. Porque si es variable, a no ser que sea hacia arriba, si es hacia arriba, evidentemente ya es super teleobjetivo, pero si es hacia abajo, digamos el variable, como puede ser el 70-300, automáticamente ya estaría dentro de la categoría de teleobjetivos, ¿de acuerdo? Y los podéis encontrar normalmente comerciales de hasta 1200 y luego hay especiales, pero los especiales entran ya dentro de otra categoría que veremos en el nivel 2, ¿de acuerdo? No todos tampoco, porque los hay todavía más complejos, ¿vale? ¿Hasta aquí claro el apartado de objetivos? Vale. Ahora lo que vamos a ver va a ser los modos de trabajo, ¿de acuerdo? Vimos un pequeño matiz cuando estuvimos viendo el tema del anterior módulo, ¿de acuerdo? Y un poquito también el primero, ha sido un baño muy superfluo, pero ahora vamos a hacer una distinción mucho más precisa, ¿de acuerdo? Para lo cual, si entráis en el apartado del Discord de talleres, si entráis en talleres, haced el favor de abrir el apartado que pone enviado por hoy, que pone menú interno y menú rápido, ¿de acuerdo? Si vais al apartado de arriba veréis que pone menú interno de 40, como sabéis, basado en esto, una cámara la más baja que he encontrado, ¿vale? Que es la de 40, ¿vale? Y el que pone menú rápido. Esos dos, ¿de acuerdo? Coger esos dos, descargarlos y abrirlos, ¿de acuerdo? Vale. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a hacer un matiz de diferenciación de entre estos apartados, ¿de acuerdo? Digamos que todas las cámaras de tipo reflex o cualquier cámara moderna digital, ¿vale? A excepción de algunas compactas, ¿vale? Normalmente tienen esta ruleta de selección, ¿vale? Hay muchos tipos de ruleta, no me voy a meter ahora mismo en cómo se difieren esas ruletas. Ya hemos visto un poquito por encima cuando estuvimos viendo las partes de la cámara, diferentes ruletas, pero no nos vamos a meter un poquito en berenjenales con eso, ¿de acuerdo? Pero sí es importante saber distinguir cuando hablamos de modo de trabajo a qué me estoy refiriendo. Y no lo puedo confundir, porque no puedo confundir modo de trabajo con, por ejemplo, modo de enfoque. Si yo te digo modo de enfoque, no me puedes decir automático. Y si yo te digo estoy trabajando en automático, ¿el qué? ¿El modo del trabajo o el modo de autofoco? Porque cuando alguien te dice estoy trabajando en automático, ya, ¿pero el qué? Porque existen varios modos. O sea, ¿qué estás trabajando en automático? ¿El autofoco o el modo de trabajo? ¿Me entendéis por dónde van los tiros, no? Entonces, hay que definir muy claro qué son cuando estoy hablando de modos de trabajo. Cuando estoy hablando de modo de trabajo solo existen realmente dos grupos, ¿vale? Como todo, está entrecomillado, ¿vale? Dos grupos, los que son automáticos y los que son avanzados, ¿vale? Dentro de los automáticos se distinguen en tres subgrupos. Digamos que serían los preconfigurados, que serían esos que veis que tienen los dibujitos, ¿vale? Que son el de niños, deporte, primer plano, nocturna, luna, bla, 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 ¿vale? De hecho, hay muchas cámaras que incluso dentro de su configuración interna tienen modulaciones específicas para sacar fotos concretas. Por ejemplo, fuegos artificiales, ¿vale?
Pues eso sería un modo automático. De hecho, full automático, ¿vale? Específico full automático. Luego tenéis el full automático puro, que es el auto, ¿vale? Donde la cámara decide, con una serie de mediciones, bastante escasas, todo hay que decirlo, y esto difiere mucho del modelo de cámara, ¿vale? Cómo realizará la foto en función de lo que tú hagas con el objetivo, ¿de acuerdo? Ahora matizaré esto de lo que hagas con el objetivo. Y luego tenemos un tercero, que es un full auto, pero sin el flash. Y esto es importante, porque cuando voy a trabajar con el automático, he de acordarme de que tengo dos automáticos realmente. Automático full, por así decirlo, que es el auto completo, donde sí dispara el flash, y el auto que hace exactamente lo mismo que el auto completo, pero que nunca dispara el flash. ¿El auto con flash lo dispara siempre? No, lo dispara si lo necesita, ¿vale? Si la cámara considera que necesita el flash, levantará la zapata de flash si lo tiene, o activará el flash levantará el flash integrado si lo necesita, o activará la zapata del flash si lo llevas puesto, ¿vale? Pero solo si lo necesita. Si no lo necesita, no efectuará el disparo del flash. En cambio, si lo pongo en el full automático con el flash apagado, nunca disparará el flash de zapata y jamás levantará la cubierta del flash integrado, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para aquellos que queráis hacer fotografía de insectos o fotografía de naturaleza, puesto que el ruido de la zapata, de la cubierta del flash integrado, el ruido puede espantar lo que estéis intentando fotografiar. De modo que, sobre todo pájaros, de modo que hay que tener cuidado con ese detallito, ¿vale? Aunque en teoría no tendríamos que estar trabajando en ese modo, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, con eso digamos que acabaríamos esta parte que serían los modos puramente automáticos, ¿de acuerdo? Y ya nos iríamos a los modos avanzados. Los modos avanzados se dividen también en otros tres grupos. Se dividen en el full manual, por así decirlo, que es el M, en el que yo controlo todos los valores de la cámara, ¿de acuerdo? Y ahora viene la pregunta del millón, ¿vale? Pero es que yo el enfoque yo lo trabajo en automático. ¿Eso quiere decir que estoy trabajando en automático? No. Trabajando. Ese es el término. Modo de trabajo. ¿En qué estás trabajando? En manual. No, pero es que tienes el flash, es que lo has sacado con esto el flash en automático. Cuidado. El flash puede estar en automático y el enfoque puede estar en automático y yo puedo seguir trabajando en manual. No tiene nada que ver el modo de trabajo de la cámara con el modo de funcionamiento que tenga cada uno de los elementos adyacentes a la cámara. ¿De acuerdo? Como puede ser la de flash, como puede ser un sistema de rail, como puede ser un crono de un rotor, como puede ser el objetivo, como puede ser el sistema de autofoco, como puede ser el estabilizador, lo que quieras, ¿vale? Eso hay que distinguirlo, porque siempre hay la disputa de no, pero es que esto lo has puesto en AF, es automático. No, es automático el autofoco, no tiene nada que ver, yo sigo trabajando en manual. Y no te afecta al control fotográfico, te afecta a la hora, por ejemplo, en el caso del autofoco, te afecta a la hora del disparo, pero no te afecta al modo de trabajo, ni a las funciones que tú le hayas puesto, ¿vale? A eso no le afecta en nada, ¿vale? Es muy importante distinguir que cuando hablo de en qué modo estoy trabajando, cómo estoy trabajando, me estoy refiriendo al modo de trabajo. Y por lo tanto, en este caso, por ejemplo, manual. Ese sería uno de las tres subdivisiones de los avanzados. ¿Cuál sería la otra subdivisión? Programado. La P. No lo vais a usar en la vida. O sea, no os comáis el tarro, porque no lo vais a usar. O sea, yo conozco a muy poca gente que lo haya usado. Muy poquita. Es muy raro que lo uses. A no ser que hagas un background de la cámara o que con el ordenador prepares programaciones para la cámara, es muy raro que utilices el programador. Muy raro, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente os podéis olvidar de él porque no lo vais a usar prácticamente nunca. Y ya por último, hay otros dos apartados en los que ni son full automáticos ni son full manual. De hecho, son más manuales que automáticos. Por eso está en el modo avanzados. ¿Que cuáles son? La S, ¿vale? Y la A. ¿Cómo me puedo acordar de cuál es cuál? Porque a mí me pasa a menudo, ¿vale? El automático con prioridad, el AS, ¿vale? Que es el automático con prioridad a la obturación, hay que pillarlo con pinzas porque el automático es un decir. De hecho es al revés, es un manual con prioridad a la obturación. Ahora explico el porqué, ¿vale? Y luego está el de la A, que es la apertura. ¿Cómo me acuerdo? La A de apertura, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto?
Cuando le pongo la A, que le doy prioridad a la apertura, prioridad, ¿qué quiere decir? Que yo elijo la apertura, ¿de acuerdo? Y cuando le doy a la S suele ser el valor, es un valor estándar que se da a la obturación, ¿de acuerdo? Y también lo podéis acordaros por S de segundos. La A os lo podéis acordar por la apertura y la S os podéis acordar por segundos. Es una forma de acordarse, ¿vale? Es una mnemotecnia. Podéis usar esa como podéis usar cualquier otra o simplemente os lo memorizáis a pelo, ¿de acuerdo? La obturación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo pongo en modo S, que es la prioridad de la obturación, yo elijo la obturación. Y alguno estará pensando, ¿y para qué vale eso? Bien, si yo no tengo un dominio de la cámara o no tengo tiempo, cuidado, ¿vale? Porque siempre viene la excusa, no, es que yo lo uso en automático porque si tengo prisa por sacar una foto, no me sale como yo quiero y yo no me da tiempo a estar cambiando controles. Bueno, ya veréis que una vez que manejéis la ley de velocidad y la toma de control y ajuste, la mitad de ese argumento se cae por sí solo, ¿vale? Pero más ende, en el caso de que tuvieras esa real necesidad de presteza a la hora de sacar las tomas, para eso tienes precisamente estos dos modos de prioridad. En el que, por ejemplo, imaginaos qué necesidad tendría yo, por ejemplo, de una prioridad a la obturación. Pues muy sencillo. Estoy haciendo una foto en la que estoy sacando gente en movimiento o un rally, por ejemplo, y quiero sacar, sé que tengo que congelar los vehículos. Pues ya sé que uno de los valores fijos que voy a tener va a ser el tiempo, porque necesito un tiempo suficiente para que me congele el vehículo. Yo quiero que esté completamente quieto. Entonces le pongo a lo mejor 1250 de partición de segundo para congelarlo. ¿Dónde lo pongo? En el modo de prioridad de obturación. ¿Dónde lo pongo? En el obturador. ¿Y qué es lo que hace la cámara? Los otros dos valores. Por eso digo que esto no es realmente automático, porque varía mucho de configuración. Puedes hacer configuraciones específicas internas aparte, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Va a coger los otros dos valores estándar y, entre comillas, va a coger los otros dos valores estándar y lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Va a hacer que la apertura y que la ISO varíen para que el exposímetro se quede en correcta exposición, es decir, 0. Siempre va a llevar el exposímetro a 0. ¿En qué me puede afectar utilizar este modo? Me puede afectar en, como vimos en la otra clase, aunque lo veremos más en detenimiento, como vimos en la otra clase, cuando estoy trabajando con el modo matricial o el modo de área de la medición de luz. Porque si eso no lo he hecho bien o no tengo el punto bien seleccionado de medición, el autofoco es completamente aparte, vamos a centrarnos sobre la luz, puede hacer que este valor del automático, esta automatización, no sea lo suficientemente precisa. Pero te salva la imagen en cuanto a que consigues esa obturación, ese congelamiento de la imagen, ¿vale? Y que la cámara ya piense por ti qué apertura va a coger y qué ISO va a coger, ¿vale? Y son los únicos valores que tocan, son los únicos. Y aquí viene el entre comillas, ¿vale? Cuando estoy trabajando en un modo de prioridad, como estoy diciendo ahora mismo en de obturación, puedo hacer que el único valor que cambie sea solo el de apertura. ¿En todas las cámaras? No. En cámaras que sean desde los formatos semiprofesionales de gama alta, las profesionales y los avarás, ¿vale? Solo esos 3 bloques, ¿de acuerdo? Las semiprofesionales de gama baja y las amateur, no. O de ¿cómo se llama esto? Las de proyección, no. Esas otras 3 no lo suelen hacer. Automatizan tanto la ISO, o sea, automatizan todo el resto de cámara, excepto lo que en este caso sería la obturación. ¿Qué quiere decir esto? Que con una cámara semiprofesional gama alta y últimamente las gama media también, o superior, ¿vale? ¿Qué voy a poder hacer? Voy a poder decirle, por ejemplo, que la ISO la trabaje en automático, pero con restricción. Por ejemplo, le puedo marcar una restricción para que nunca se pase de X cantidad de ISO. Por ejemplo, para asegurar que no tengas más ruido de la cuenta. ¿De acuerdo? O puedo decirle directamente que la ISO sea fija. Le quito el modo auto de la ISO y le digo que quiero esta ISO fija. Y la cámara lo único que moverá será la apertura. ¿Esto es lo único a lo que afecta? No, porque luego veremos, ya más en detenimiento, en un nivel 2, veremos que también existen los modos de paleta de color, existen también el balance de blancos, existen otros sistemas que pueden ir automáticos o no, ¿vale? Si yo los tengo dentro de la configuración interna de cámara puesto como automático, pues simplemente en todos los modos, ya sea incluido el manual, trabajará en automático. De hecho,
Yo en manual puedo poner la ISO automática, ¿vale? No te lo dejan hacer todas las cámaras, ¿eh? Pero puedo poner la ISO automática, ¿vale? Que lo sepáis. Independientemente de que estás en manual, te permite poner, por ejemplo, la ISO en automática. Por eso digo que con pinzas. ¿Por qué? Porque la ISO es una configuración interna, por eso siempre digo que la ISO no es real. Porque de hecho es un valor que te deja modificar porque lo hace a posteriori. No es un valor que tú lo efectúes en el momento de la toma. Pero esto no me voy a enrollar porque en un nivel 2 lo veréis cuando veamos exactamente cómo trabaja la ISO. ¿Vale? Entonces el manual realmente, lo único que realmente el manual es intocable e impepinable es el obturador, ¿vale? Y el diafragma. Eso es lo que es impepinable en el modo manual. Lo demás puede estar automatizado o no. Y en los modos de prioridad de apertura y prioridad de obturación, lo único que hace es que el resto de la cámara, todo lo que hayas puesto dentro de la configuración interna como automático, lo pensará la cámara. Y lo único que tú tendrás que tocar será o bien la obturación, ese tiempo de exposición para yo poder congelar ese vehículo, o en el caso de la apertura, quiero tener un campo enfocado, ¿vale? Entonces cierro bastante el diafragma para tener un campo enfocado y ya la cámara que decida cuánto tiempo de exposición, cuánta ISO, balance de blancos, etcétera, etcétera. Pero como digo, tanto en manual como en estas dos prioridades, yo puedo tener todos los elementos internos, los puedo tener controlados por automáticamente la cámara, ¿de acuerdo? O puedo tenerlos full manual, de manera que lo único que afecte en el manual, obligatoriamente, la apertura y la obturación, en la obturación solo la obturación y en la apertura solo la apertura, ¿vale? Ya sé, a lo mejor es un poco lioso, pero con la práctica ya lo iréis viendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues una vez visto los modos de trabajo, vamos a hacer un parón de 5 minutos, ¿de acuerdo? Y retomamos para el resto de que estamos más o menos en la mitad, ¿de acuerdo? Pues un parón de 5 minutillos.